Hola, mi nombre es Juan Carlos Sandón, soy músico, trabajador de la música, profesor de educación musical y en esta oportunidad estoy como mediador del programa de apreciación de música nacional Región Coquimbo 2020. En el capítulo de hoy les presentaré a Esteban Correa, un compositor de música de concierto, entendida como la música que está hecha para ser escuchada en ámbitos de concierto, donde él ha compuesto 50 obras en el ámbito orquestal, música de cámara, música de ensamble e instrumentos y también música para teatro. También Esteban ha incursionado por la música popular con su trío Septiembre, un power trío compuesto por guitarra, bajo y batería. Pero en este capítulo sobre todo vamos a mostrarle el trabajo hecho con la agrupación Asamblea Permanente del Secano, donde Esteban hace una exploración sonora muy creativa, llena de recursos improvisativos, así que lo invito a ver esta cápsula. Hola Esteban, ¿cómo estás? Mira, primero te quiero preguntar acerca de tu formación musical. ¿Nos podrías comentar un poco cómo ha sido tu vida musical, cómo ha sido tu formación y también sobre las influencias que has tenido en este camino de la música? Bueno, mi formación, yo creo que lo típico es como señalar los años de estudio formal, ¿no? Que en mi caso comienzan en la universidad, pero yo siento que parte de mi formación también es el acercamiento que tuve yo desde niño con la música. Y era un acercamiento mucho más libre, como muchos, digamos, que se inician en la música, a través de los gustos que se adquieren, por ejemplo, a través de la radio, de la tele o de la misma familia, ¿no? Entonces yo, digamos, pongo en valor, por decirlo así, el hecho de haberme iniciado temprano en la música, pero con un ámbito de libertad y de intimidad al mismo tiempo, que yo creo que extiendo después a mis años de estudio más formal. Como decía recién, parto de la Universidad de La Serena, estudiando pedagogía en música. Después de eso voy a Santiago, estudio en la Universidad Católica composición, hago un magíster relacionado con lo mismo, bueno, pero siempre guiado o teniendo como norte la creación, la composición. De hecho, lo que hacía inicialmente, y de alguna otra manera trato de seguir haciendo, son canciones, como las puede conocer todo el mundo, pero en algún momento, y es por lo que necesité estudiar, eh, quiero empezar a hacer cuestiones un poquito más complejas, ¿no? De repente a satisfacer un gusto más propiamente musical, entonces tengo la necesidad de escribir la música, ¿no? Y de ahí una deriva que yo no sospechaba, que me abrió el mundo de la música conocida por clásica o docta. Yo cuando chico no tenía idea de lo que era la música contemporánea, o sea, conocía a los compositores clásicos, los típicos Beethoven, Bach, ¿no es cierto? Pero una vez en la universidad, en lo que se llama comúnmente la academia, me interioricé acerca de lo que es un lenguaje más contemporáneo y más actual, que es el que he venido desarrollando hasta ahora, ¿no? Y bueno, las influencias son diversas, o sea, si parto de chico, yo creo que están en la música popular, en el rock, ¿no? Quizás el más radial, dentro de todo el pop, ¿no? Descubro quizás o redescubro ahora por ejemplo, a Michael Jackson, ¿no? Que lo encuentro como músico tremendo. Pero otras influencias, como por ejemplo, como decía recién, dentro de lo que es la música clásica, discos o cassettes que estaban en mi casa con música de Bach, de Debussy, que me llamaba mucho la atención. Y después cuando empiezo a estudiar o durante todo, digamos, este proceso, también una cercanía con el ámbito del jazz, si es que también tengo una relación, alcanzo una relación con lo que es la improvisación, con músicos como John Coltrane, como Ornette Coleman, y bueno, los típicos músicos contemporáneos, siempre citados, que pueden ser Luciano Berio, Pierre Boulez, ¿no es cierto? Stockhausen, quizás algunos más actuales como podrían ser Lagerman, Spalinger, Grisset, ¿no? Pero siempre, y por eso me es importante nombrar como señalé en un principio, o sea, tratando de mantener como esa beta como de intimidad y relación abierta con la música, por decirlo así, ¿no? O
O sea, una relación abierta que de todas maneras está determinada por el amor, por la música, ¿no? Pero también como con un sentido de libertad. O sea, puedo estar hoy día pensando en una obra que tenga un formato muy convencional, pero el día de mañana juntarme con unos amigos e improvisar algo totalmente abierto y movido por las circunstancias, no sé, por ejemplo, por lo que esté pasando en el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que te podría decir a propósito de la pregunta. Perfecto, Esteban. Mira, ahora te quería preguntar acerca de cómo ha sido la experiencia de pasar de la música docta convencional hacia una experiencia musical mucho más experimental y más libre. ¿Nos podrías comentar un poco sobre aquello? Bueno, me parece interesante hablar de ese paso porque, o sea, si me pongo a rememorar cuál ha sido mi experiencia en la improvisación, o sea, no podría quedarme con lo que estoy haciendo ahora último, sino que recuerdo que ya estando en el colegio, o tal vez en los primeros años de la universidad, pero bien cabro al fin, ¿no? Me juntaba a improvisar, me juntaba a improvisar con amigos, ¿no? Y era más bien, más que llamarlo improvisación, nosotros le llamamos como pelar el cable, así como pelar el cable, ¿no? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, alguna vez con un amigo, estamos a puertas del año 2000, entonces se nos ocurrió sintonizar la radio y habían puras noticias apocalípticas. Entonces empezamos a grabar eso, o sea, empezamos a darle, digamos, a prender la radio, a sintonizarla. Y yo tenía un piano en ese entonces en mi pieza y le metíamos el piano, o sea, de una manera, éramos monicacos, ¿no? De una manera muy libre, muy abierta, jugando. Esa grabación de estar por ahí en un cassette, ¿no? Entonces, yo diría que es como que se da de una manera bastante natural, desde un espíritu así como que yo creo que he tenido desde hace harto tiempo, que es como decía también a propósito de la primera pregunta, o sea, como desde tener o tratar de mantener y también forjar de alguna otra manera un espíritu abierto frente a la música, ¿no? Que no se remite como a las instancias formales, lo típico que puede ser dentro del campo en que yo me muevo, que es como la música de concierto, que son obras que tienen una estructura muy definida, ¿no? En el caso de la improvisación, bueno, como dije, se fue desarrollando yo creo desde bastante temprano, tuvo distintas proyecciones. En algún momento cuando estaba saliendo de estudiar acá pedagogía en música, hicimos con unos amigos un grupo que se llamó Ensamblo Conjunto y Conjugo. Y ahí la gracia que tenía era, por ejemplo, escribir, pero escribir así como unos garabatos, por decirlo así, una escritura muy precaria, y a propósito de eso improvisar, o sea, tener como una guía a la improvisación. Bueno, hasta ahora que junto a otros amigos eh, surge este proyecto que se llama Asamblea Permanente del Secano, participan, y ciertamente tengo que darle el crédito a ellos también, participa Mauricio Álvarez, participa Bastián Castillo, participa Francisco Soto, y cada uno lo suyo. Por ejemplo, Mauricio toca bajo eléctrico, pero conectado así como una serie de pedales que va manipulando manualmente. Bastián es baterista, pero ocupa un pad de percusión, entonces introduce muchos elementos electrónicos. Por su parte, Francisco toca, o sea, sí, toca scratch y es DJ, entonces trae todo ese mundo de los samplers también a la experiencia de la asamblea. Y en eso estamos ahora, o sea, yo rescato mucho ese trabajo porque no solamente como que permite desarrollar una beta, por decirlo así, artística que me puede interesar a propósito de la improvisación, sino que también algo que yo valoro mucho, que es como la posibilidad de compartir con otros la experiencia creativa, ¿no? Y con todo lo que eso tiene, o sea, porque cuando nosotros ensayamos, y de repente puede ser como políticamente incorrecto decirlo, pero cuando nosotros ensayamos es como que estamos carreteando también, ¿no? Entonces
las improvisaciones surgen como de esos estados, ¿no? De esos estados relativos a la libertad, digamos, a todo nivel, y donde, bueno, vamos presentando ideas que son las que nos surgen en el mismo momento, ¿no? Bien, Esteban. Mira, ahora también te quería preguntar acerca de cómo ha sido la experiencia musical tuya dentro del contexto pandemia 2020 y cómo has podido vincular la cotidianidad que tienes en tu hogar con el hecho de hacer música. Bueno, el trabajo en pandemia ha sido complejo, yo creo que como para muchos músicos, ¿no? O sea, sobre todo la necesidad de tocar y compartir estos espacios comunes que son desde los ensayos hasta las tocatas, ¿no? Porque con la asamblea también hemos tenido la posibilidad de compartir con un público, ¿no? Entonces, he tenido, al menos yo, que aguantarme como de ese tipo de instancias que para mí son como muy valiosas, puesto que son como una especie son como el combustible, son como la motivación que uno tiene para hacer música en parte, el hecho de poder compartirla con otros músicos, ¿no? Pero así todo, bueno, uno se ha tenido que, como muchos, que reinventar y bueno, como de todas maneras sigo siendo compositor, he compuesto harta música, he aprovechado el espacio y en ese sentido no me ha afectado tanto el encierro porque el oficio de la composición es un oficio de mucho encierro, es como muy como de monje, ¿no? Son muchas horas las que uno pasa sentado ahí dándole a la partitura y viendo cada detalle, al menos yo soy así, como muy detallista, entonces en realidad he logrado gozarlo desde ahí, ¿no? Pero se sigue manteniendo, claro está, la necesidad de tocar, de compartir, por ejemplo, con este proyecto que nombraba recién, que es la asamblea. Entonces, no es mucha la pregunta de cómo se puede seguir haciendo música dentro de estas condiciones, ¿no? Yo también bueno, puedo decirlo así, tengo la suerte de enseñar historia de la música, porque a mí me encanta mucho la historia de la música. Me he dado cuenta que de todas maneras la música o el oficio de la música siempre ha estado condicionado por circunstancias históricas, siempre, o sea, si es que no falta la plata o si es que de repente los espacios son o no son los más adecuados, si es que existe el apoyo, si es que existe, no sé, hay muchas condiciones, o sea, y uno no imagina cuánto de la música que uno hoy conoce y valora no ha estado condicionada por situaciones de repente súper adversas, como las guerras, por ejemplo, ¿no? Entonces, viéndolo desde ahí, creo que uno también puede o de alguna otra manera establece esa tranza artística con lo que uno quiere, digamos, desde la mente, desde una mente abierta, artística, creativa, y lo que de alguna otra manera la realidad dispone, ¿no? Para mí eso no es tan raro, digamos. O sea, no para mí, sino que, diciéndolo en términos amplios, creo que no ha sido raro dentro de la historia, digamos, de la música, el hecho de tener que estar ahí como buscándosela o arreglándoselas para finalmente poder hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este trabajo que voy a compartir en este ejercicio de mediación, busca de alguna otra manera hacerse parte como de esa dinámica que es propia, así como lo entiendo yo, de la música, que es como, bueno, en las circunstancias que estamos, encerrados, sin muchas posibilidades, o con nulas posibilidades de juntarnos, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué elementos hay? En la casa, si tú me preguntas, por ejemplo, lo cotidiano, ¿no? Como muchos chilenos o muchas personas del mundo, un tema es lavar la loza, o sea, un tema así como que, no sé, como que se vuelve como una de las tareas más importantes o más fundamentales, digamos, de este contexto, ¿no? Entonces se nos ocurrió justamente grabar el acto de lavar la loza, en este caso me tocó a mí hacerlo, y a partir de eso justamente ocuparlo como una especie de pie forzado,
como uno podría decir también, así recurriendo a conceptos antiguos como de cantus firmus, ¿no? Sobre el cual nosotros íbamos a desarrollar la improvisación, de todas maneras diferida, ¿no? Porque improvisar así, por ejemplo, por Zoom, que podría ser una posibilidad, tiene el tema de que es diferido, o sea, hay un delay que en el fondo no te permite coordinar como uno quisiera ciertas situaciones musicales, ¿no? Entonces lo hicimos de manera diferida y bueno, fuimos montando capa por capa lo que puede hacer, o sea, lo que finalmente hizo cada músico, como finalmente se aprecia en el video. Bueno, Esteban, por último te quiero preguntar acerca de cuáles son tus proyecciones a futuro, qué es lo que tienes planificado para las próximas composiciones tuyas, y también que nos comentes acerca de dónde podemos encontrar tu música, dónde podemos encontrar tu catálogo de composiciones y obras y de los trabajos que ya tienes publicados. Bueno, el futuro va a estar supeditado necesariamente a lo que pase con la pandemia, es lo que todos sabemos, es incierto, ¿no? Pero de todas maneras he estado componiendo, he seguido en esa labor como comentaba recién. Tengo algunos encargos, ¿no? de algunas orquestas chilenas, como la Orquesta de Cámara de Chile, la Orquesta de Cámara de Valdivia, la Sinfónica Municipal de Copiapó, y esperando, ¿no? que se reabra la instancia del concierto como para que eso se pueda concretar. Al menos yo trato de cumplir con mi parte, que es el componer, ¿no? y aprovechando este tiempo para eso. Con la asamblea lo mismo, estamos en planes de grabar un disco, ojalá muy prontamente, retomar los ensayos en este tiempo, que podemos juntarnos y compartir ese trabajo públicamente también, o extenderlo, ¿no? De todas maneras, tenemos redes sociales, o sea, si estoy hablando de la asamblea, la pueden ubicar a través de SoundCloud con el nombre de la asamblea, que sería SoundCloud, Asamblea Permanente del Secano, y en el caso de mi música también en SoundCloud, a través de mi nombre, que sería Esteban Correa, aparece con una A mayúscula al final, ¿no? que es de mi apellido Astudillo, pero Esteban Correa yo creo que igual fácilmente lo obtienen, y ahí pueden escuchar gran parte de mi catálogo, hay algunos discos que he publicado también, así que bueno, la invitación está hecha y ojalá que les parezca interesante. Bien, y para finalizar, los dejamos con el interesante video hecho por Esteban, donde nos muestra una propuesta improvisativa llamada Improvisación diferida sobre un tema dado, hecho con la Asamblea Permanente del Secano. Acción.
Be formless, shapeless, like water. When you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put water into that bottle, you get bottle. Water you put in the teapot, it becomes the teapot. And water can flow, or it can crash. In water, What is the illusion of the curse?